invito a que oremos antes de comenzar. Amado Señor, le damos gracias por este privilegio de poder estar juntos, Señor, considerando tus palabras, juntos, Señor, sentados alrededor de la mesa del pacto, Señor. Gracias por este día, por sus misericordias. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace y sigue haciendo en medio nuestro, Señor. Le damos gracias por todo lo que va a hacer a través de su palabra, Señor. Dios mío, no tenemos nada nuevo que decir, Señor, pero usted siempre tiene palabra de vida eterna, Señor. Y por eso nos confiamos en ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús yo te pido que la unción, Señor, que está en cada uno de nosotros y permanece en cada uno de nosotros, sea la que nos enseñe en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que lo que sucedió en la cruz quitó esa separación que había entre el hombre destituido y Dios, que es santo, 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 y es imposible que hubiera una relación. Pero gracias al Señor por su muerte, por su resurrección, por todo lo que el Señor logró para cada uno de nosotros. Sabemos que también con su resurrección el Señor logró, mejor dicho, demostró que el sacrificio fue aceptado, porque el Señor murió, resucitó, subió al cielo y el sacrificio fue aceptado arriba por el Padre. Entonces ahora todo aquel que cree en Él recibe salvación, vida eterna y algo más que nosotros vamos a considerar en el mensaje de hoy, que muchas veces como que lo olvidamos. O sea, para nosotros la redención es salvación, perdón de los pecados, salvación, vida eterna y arréglatelas como pueda mientras el Señor te viene a buscar. Pero tengo buenas noticias que darle. El mensaje de hoy se refiere precisamente a esa persona, igual que Cristo, que Él mismo dijo que dejaría para que estuviera con nosotros hasta que Él viniera a buscarnos. Me refiero al Espíritu Santo de Dios. Así que quiero recordar que en el pasado mensaje que el pastor Rafael predicó, nos habló ¿se acuerdan de los apóstoles que eran personas del vulgo, personas ignorantes, personas que no tenían nada, digamos que nada de Dios, solamente la ley, y no muchos de ellos eran tan, tú sabes, tan asiduos, aparte que el templo estaba en Jerusalén, ellos estaban en Galilea, etc. Así que había tú sabes, no eran tan apegados, digamos, a las cosas de Dios. Sin embargo, nos enseñaba el pastor Rafael que algo pasó con ellos, porque ellos, por mucho que escuchaban las enseñanzas de Jesús, muchos de ellos aún muchas veces no entendían nada de lo que hacía el Señor. O sea, hasta el último momento ellos no tenían ni idea por qué tenía que ir a la cruz, etcétera. Incluso cuando resucitó, unos de ellos ni creían que había resucitado. Por lo tanto, vemos que algo tenía que cambiar para que fueran los apóstoles que conocemos hoy, que han escrito todo el Nuevo Testamento. La pregunta entonces es, ¿qué tuvo que suceder para que esos hombres vulgares, ignorantes, continuaran la misión que el Señor encomendó antes de partir? ¿Y cuál fue el factor o la persona que operó este cambio tan radical en sus vidas? Jesús les había dicho en Juan 14, 16 esta promesa: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Cuando él menciona esta palabra, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o la palabra es paráclito, la palabra original. Esa palabra es un término griego que significa abogado, consolador, intercesor, entre otras cosas. Se refiere al Espíritu Santo. El término paráclito o paráclito aparece en este Evangelio de Juan, lo que acabamos de leer, donde Jesús promete enviar el Espíritu Santo. Es decir, Él enviaba a otro abogado, a otro consolador, a otro sustentador similar a Él mismo. Por eso dijo, enviaré a otro consolador, alguien de la misma estatura de Él. O sea, no fue, tú sabes, algo ahí, un vientecito, una cosa, un fueguito, una palomita, como son los símbolos que la gente piensa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó como una palomita, pero no es una palomita. Se manifestó en lengua de fuego, pero no es lengua de fuego. Se manifiesta también con el viento, etcétera, pero no es eso, no es el viento recio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Es similar a Cristo, similar al Padre. Los tres son uno solo. Por eso Él dijo, enviaré a otro consolador. El Paráclito tiene la función de recordarnos las enseñanzas de Jesús, dar testimonio de Él y guiarnos a toda verdad. Él, dijo Jesús, Él tomará de lo mío. Por eso que no entendían nada en ese momento, pero después eran eruditos predicando la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, el Señor les dijo también en Lucas 24, 49, Lucas 24, 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces sabemos que algo tremendo pasó a los 50 días después de la resurrección de Cristo, a los aproximadamente 10 días desde que el Señor se había ido al cielo, o sea, había ya ascendido al cielo. Entonces ellos estaban unánimes juntos como el Señor le había dicho. Y eso de unánime es algo que merece mucha explicación, no podemos ahora, pero es algo que no se logra. Fíjate bien, no se logra cuando nosotros tratamos de ponernos de acuerdo. Imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, nosotros podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos vaciamos de nosotros. Cuando el Señor nos llena, como que va, tú sabes, saturando todo y vaciándonos de nuestras opiniones, nuestro razonamiento, nuestro temperamento, nuestras opciones o, tú sabes, políticas y todo eso, sale todo eso y somos uno en Cristo, bendito el Señor. Entonces algo sucedió tremendo, tremendo. Mejor dicho, no fue algo, sino alguien que les cambió la vida para siempre. El cambio llegó cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo que había prometido el Señor. El alcance de la redención, por lo que yo dije, la redención no es solamente perdón de los pecados y llevarnos al cielo. Pero ¿qué pasa ahora? El Señor se fue. Lo lindo es que Él dijo, yo enviaré a otro como yo, que estará dentro de ustedes, para que donde ustedes vayan ya no tenga que ir a Jerusalén para hablar con Dios, sino que donde ustedes vayan, el Espíritu Santo va con ustedes también. Eso es lo grandioso. Pero es el alcance
de la redención entonces incluía esto, que muchas veces, pues, lo digo con tristeza, como pastor lo digo con tristeza, muchas veces el Espíritu Santo para nosotros pasa a ser, no es que lo consideremos así, pero pasa a ser como una parte más, un accesorio más dentro de la iglesia. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. La pregunta de que surge en todo esto, entonces, si los discípulos eran personas ignorantes, el Señor derramó su Espíritu Santo sobre ellos y cambiaron ellos totalmente. La gente misma ya no los reconocía, pero no son estos los mismos del vulgo, los pescadores, toda esta gente. Y mira lo que están hablando, mira que sanaron a una persona, etcétera. Ya se empezó a ver de que había algo dentro de ellos que superaba el ser solamente discípulos de alguien. Pero la pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Qué pasó en el camino hasta hoy? Por todo este tiempo, hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Disminuyó el poder del Espíritu Santo? ¿Fue el Espíritu Santo que se fue derramado sobre ellos diferente al que nosotros tenemos? Como que ahí tenemos una porcioncita nada más. El Espíritu Santo no se da por medida. ¿Está o no está? Por lo tanto, hermanos, vemos que hoy en la actualidad, contrario a lo que sucedió con los apóstoles, y eso es lo que quería recalcar con lo que había predicado el pastor Rafael, ellos sin ser nadie, ahora fueron y son y trascendieron en el tiempo hombres de Dios tremendos, puedo decir hasta literalmente sin saber leer ni escribir, porque muchos de ellos eran del vulgo y no todos sabían leer y escribir en ese tiempo. Para eso estaban los escribas. Entonces, hermanos, vemos lo contrario hoy, porque ellos no tenían conocimiento, pero tenían el Espíritu Santo, y Él les iba recordando todas las cosas. Hoy tenemos todos los conocimientos que ellos con el tiempo acumularon y lo plasmaron en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y muchos de nosotros, algunos conocemos un poquito, otros mucho más, pero se tiene conocimiento hoy y podemos hablar de Cristo como si estuviéramos al lado de Él, porque podemos hablar con propiedad, porque leemos la Escritura, tenemos la capacidad de leer y todo eso. Pero ¿sabes qué? Eso de alguna manera, en algún caso y en muchos casos, ha causado de que muchas personas ahora dicen, bueno, yo tengo todos los conocimientos de ellos, aquí están, y me los sé, y tengo más y explicaciones, y más libros, etc. Y el Espíritu Santo ya como que no fuera necesario. Estoy hablando con tristeza, ¿no? Porque es la realidad. La realidad, mira, yo anoté algunas cositas aquí. El conocimiento intelectual ha reemplazado la íntima comunión con el Padre y el Hijo, que la única comunión que podemos tener, fíjate, con Dios que está sentado en el trono como cantábamos. Dios está en su trono. Cristo Jesús le dijo, yo me voy, pero enviaré a otro para que esté con vosotros, porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nosotros estamos con Cristo en lugares celestiales. No me pida cómo se lo explique en este momento, porque... pero ¿cuál es nuestra conexión? La Escritura, sí, pero podemos leer la Escritura, pero yo necesito algo real que me dé testimonio de que yo soy hijo de Dios. De hecho, nadie llama a Jesús Señor
si no es por el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es el que propicia la comunión que tú y yo podemos tener con el Padre y con el Hijo. O sea, con Dios. Si no lo consideramos, si no tenemos una relación aquí, no, yo tengo una relación con Cristo, no, hermano, Dios es indivisible, no, tranquilo, o estás con Cristo o no estás con Él. Y si estás con Cristo, estás con el Padre y con el Espíritu Santo. Nadie va al Padre sino por Jesús, y nadie viene a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, vemos que se ha reemplazado esa comunión. Por otro lado, el negacionismo. Negacionismo es una corriente de estudiosos que dicen que ya esas cosas cesaron y que eran necesarias para ese entonces y que ahora nosotros nos vamos con el vuelito nomás. Pero no, el Señor dijo, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre. ¿Cuándo es para siempre? Para siempre, pues, hermano. O sea, el Espíritu Santo está aquí y está supuestamente en cada uno de nosotros. Pastor, ¿y por qué no lo siento? Bueno, ese es otro tema que si lo tocamos, si alcanzamos, podemos. Lo otro, hermanos, que el negacionismo ha provocado entonces una reacción en contra de la necesidad de recalcar el Espíritu Santo. También por los excesos que hay. Porque hay tantos excesos y toda la gente, esa gente que hace payasadas en las iglesias, payasadas, shows baratos, que hacen cosas horribles, que no son de Dios, de tirar a la gente para atrás y todas esas cosas. En la Biblia no hay nadie que se encontró con Jesús y que el Señor lo tocó, lo sanó o algo así, que fue tirado para atrás. Los únicos que fueron tirados para atrás cuando el Señor dijo esas palabras que significa Jehová mismo, cuando le dijeron buscamos a Jesús Nazareno y él dijo yo soy. ¡Wow! Se mandaron para atrás. Porque era Dios mismo esa palabra hablando con ellos. Pero en ningún otro momento. Entonces, hermanos, todas esas cosas provocan también que la gente diga, no me hable del Espíritu Santo. Hábleme de Cristo, del Padre, pero no, porque le tengo miedo, porque veo una gente que hace unas cosas extrañas y se revuelca en el suelo y que lo tomó el Espíritu. Hermano, la Escritura habla que dice, el Espíritu está sujeto al Espíritu del profeta. O sea, hay una simbiosis, una comunión. O sea, nadie es tomado así como una cosa rara, porque eso ya son otras cosas que no nos vamos a meter con eso ya, pero usted entiende de lo que estoy hablando. Usted lo ve en el internet y usted ve como, y la gente se burla, ya es un show para la risa ya, en muchos casos. Por otro lado, hermano, se ha pretendido en muchas iglesias, en muchos lugares, reemplazar la presencia del Espíritu Santo con cosas externas, con parafrenaria, tú sabes, luces, show, cositas que se mueven para allá, para acá. Pero eso no salva a nadie. Y lo peor de todo es que la gente se sigue yendo al infierno sin salvación. Y el Espíritu Santo fue puesto para que nosotros predicáramos y habláramos de Cristo, para que mostráramos a Cristo, porque el que tiene el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, no tiene que decir yo soy cristiano, se nota, hermano, se nota. Entonces, hermano, la misión esta de predicar, porque el Espíritu Santo no fue dado de adorno, fue dado para que permaneciera con nosotros, para que fuera, tú sabes, el testimonio de que Dios estaba con nosotros mientras nos vamos, porque recuerda, los apóstoles no la pasaron bien, los primeros cristianos no la pasaron bien, fueron perseguidos, fueron martirizados, fueron llevados a las hogueras, a las fieras, etc. Y la única manera que alguien pudiera resistir algo así no es una idea o una ideología o una
secta, una cosa fuerte que los tome y que los convenza de que tienen que sufrir. Lo único que puede ser posible que puedan resistir todo eso es que algo grande o alguien grande more dentro de ellos. Por eso, hermanos, la necesidad de nosotros hablar del Espíritu Santo, tener comunión con Dios a través del Espíritu Santo, porque es el único, hermano, que nos da la paz. Incluso si hemos pecado, nos redarguye de pecado, no para condenarnos, sino para atraernos más a Cristo, porque Él nos lleva a Cristo. Si alguno ha pecado, naturalmente usted sabe, bueno, yo no tengo que preguntar, ¿alguno ha pecado alguna vez? Porque eso se da por sentado, ¿cierto? Cuando hemos pecado, sentimos esa tristeza, sentimos que nada nos llena, sentimos que ni la tele, ni esto, ni lo otro, y no tenemos paz. Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos anhela celosamente, y el Espíritu Santo es el que provoca en nosotros esa contrición, esa cosa de decir, Señor, he pecado, Señor. Y no solo eso, porque cualquiera se da cuenta que ha pecado, y algunos han pecado tan horriblemente que hasta se suicidan. Pero no es el caso de darse cuenta que ha pecado, porque todos sabemos que hemos pecado. Pero la gracia de que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos lleva a Cristo. Al decirnos que hemos pecado, al reconocer nosotros que hemos pecado, el Espíritu Santo mismo nos lleva a Cristo para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Bendito el Señor. Ahora, hermanos, la misión que Dios le dio a los discípulos, les dijo en Marcos 16:15, algo que también nos llega a nosotros. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo. Esto al momento de irse el Señor les dijo esto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Agrego algo que dijo el Señor también en Hechos 1:8, cuando les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, fíjate bien, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pregunta, ¿los apóstoles predicaron hasta el final de la tierra? Al menos en el mundo conocido, ¿cierto? Como tú nos hablabas, Dani, hacia Asia Menor, las 7 iglesias, todo eso, fue predicado el Evangelio. Pero ellos murieron, ¿y qué pasó entonces? ¿Quién va a predicar el Evangelio? Quiere decir que esta gran comisión es para todos nosotros. Para todos nosotros. Por lo tanto, hermanos, si se siguió predicando el Evangelio, quiere decir que los discípulos de los discípulos siguieron predicando, y después los otros y los otros y los otros. Y tú y yo hemos llegado al Señor no porque un ángel, al menos a mí, no porque un ángel vino del cielo y me habló de Cristo. Fue una persona de carne y hueso que me habló, un hermano en la fe, que me habló de Jesucristo, y el Señor a través de esas palabras provocó en mí fe, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír. Así que no te canses de hablar y hablar y hablar, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo pude ser salvo a través de Jesucristo el Señor cuando confesé a mi Señor como Salvador de mi vida. Entonces este mandato que se les dio a los apóstoles, ellos solo predicaron hasta donde pudieron antes de morir. Entonces quienes continuaron todo esto fueron
sus discípulos y después los discípulos de los discípulos hasta el día de hoy. Ahora, otra cosa, si el poder de Jesucristo que prometió, ese poder que vendría sobre los discípulos por medio del Espíritu Santo, para ir a predicar el Evangelio, hubiera sido solamente para esa generación, como algunos lo dicen, muchos negacionistas lo dicen y lo creen algunos, solamente hubieran alcanzado ese entorno y se hubiera ido diluyendo. Porque la predicación, quiero decir esto también, la predicación no es lo erudito que tú y yo seamos o podamos ser o queramos ser, lo que puede convencer a alguien. El único que puede convencer al mundo de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo precisamente que está en ti y en mí. O sea, no es que tú lo vas a convencer, tú le vas a hablar las palabras del Señor. Tú le vas a hablar el Evangelio, porque el Evangelio también es el que tiene el poder de Dios para salvación. Son las palabras de Dios que son espíritu y vida y llegan a esa persona por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y así nadie puede confesar a Jesucristo como Señor si no le es dado por el Espíritu Santo a través del mensaje que tú le puedas dar. Ahora, pero la pregunta siempre está, si Jesús y esto lo estoy diciendo para corroborar de que el Espíritu Santo no ha cesado su ministerio en el mundo. Eso va a cesar cuando el Señor nos venga a buscar. Y no sé qué va a pasar después, porque no lo dice la Escritura. Si va a quedarse aquí o no se va a quedar, pero eso es otra cosa. Pero lo importante en lo que estoy diciendo con esto es que si el Espíritu Santo no hubiera sido dado para todos, no podríamos nosotros predicar porque necesitamos el mismo poder, la misma unción, la misma gracia, el mismo denuedo que hubo en los discípulos para predicar el Evangelio. O sea, si no tuviéramos nosotros el Espíritu Santo, como algunos lo dicen, nosotros no podríamos hacer la pega que hicieron ellos. Porque nosotros, de hecho, déjame decirte algo, mirando nosotros cronológicamente el tiempo hacia atrás, nosotros vemos que la generación actual no se compara a la generación que estaban en los apóstoles, aunque habían criminales, habían de todo. Pero este hermano se pasó. De hecho, una vez Billy Graham dijo una vez, si Jesús no viniera pronto a traer juicio sobre la tierra, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque los tipos eran malos, pero hoy día, hermano, ya. Entonces la generación de hoy es tan perversa que solamente el poder del Espíritu Santo dentro del creyente puede hacer el efecto para que un criminal, un drogadicto, un violador, cualquier tipo de persona que conocemos, toda esa gama de personas, nos hemos topado con toda esa gama de personas que un día han llegado a los pies de Cristo a causa, no de lo erudito que fue el predicador, no de lo que sabía tanto. Por eso es lo que digo, muchos han tratado de cambiar eso, decir, bueno, eso ya cesó y ahora me basta solamente con todo lo que todo mi conocimiento. Hermano, eso no basta para nada. Porque, hermano, tú sabes, la capacidad nuestra tiene límite, el poder de convencimiento nuestro tiene un límite muy, muy limitado, muy limitado. Sobre todo cuando hablamos con una persona, tú sabes que está incluso hasta poseídos. Entonces, lo único que puede hacer efecto, lo único que puede llegar y puede quebrar ese corazón de piedra y puede penetrar hasta lo último, hasta discernir el alma del espíritu, es la palabra de Dios, pero impulsada, ungida, tú sabes, con el denuedo que solamente da el Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermano? Usted sabe, si no se entiende, usted me dicen, empezamos de nuevo.
Entonces, si ellos necesitaron, perdone que sea tan insistente en este tema, porque mira, si ellos necesitaron el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para extender el Evangelio, ¿quién te dice que ahora no es necesario el Espíritu Santo? Eso es una blasfemia, hermano. Es una cosa fuerte contra Dios, porque es imprescindible. Si en esa generación fue necesario, ¿cuánto más ahora? Bendito el nombre del Señor. Y sí hemos visto personas, hermano, que han sido quebrantados por el poder del Espíritu Santo. Y tú vienes a decir, y bueno, ¿y qué le dije yo? Yo no dije nada nuevo y la persona está llorando. Me ha tocado, o sea, experiencias así de decir, wow, pero si yo lo que le dije no fue nada gran cosa, nada nuevo por último. Pero cuando viene ungido o dirigido por el Espíritu Santo, que tiene el poder de Dios para salvar, hermano, esas personas son convencidas de pecado y pueden llegar a los pies de Cristo. Fíjate que la promesa, reafirmo lo mismo con Hechos 2:39, cuando el Señor dijo, los apóstoles dijeron, citando lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en Hechos 2:39 lo dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. O sea que esa promesa es para ti también, no es solamente para los predicadores. Pastores, que yo no soy evangelista, ni tengo un ministerio, no, hermano, para todos. Porque tú puedes ser factor de bendición a tu propia familia, hablando las palabras de Dios. No hablando, tú sabes lo que se te ocurra, sino las palabras de Dios. Si nosotros vemos que nosotros necesitamos, yo te quiero decir, hermano, que aún Jesucristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, fue a tal punto lo que Él se despojó a sí mismo, porque Él nació como un hombre en un vientre humano. La simiente divina vino a un vientre humano y nació el Dios hombre, Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Y Jesús, para comenzar su ministerio, no porque era Jesús y porque del cielo había descendido para encarnarse en María, no por eso Él no necesitó la unción y la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo como hombre tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, porque estaba funcionando, a tal punto nos demuestra que estaba funcionando como hombre. Así que cuando hablamos del sacrificio de Cristo, no digas que no le dolieron los clavos, ni eso. No, Él era un hombre completo. El tema que la simiente que había en Él era Dios mismo, pero estaba relegada, o sea, estaba, como dice la Escritura en Filipenses, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, Jesús, siendo Dios, se despojó de sus atributos, se hizo un verdadero hombre, por lo tanto necesitó ser dirigido, escucha bien, porque como hombre no la sabemos toda. Por mucho que estudies, a veces el estudio, claro, ayuda demasiado, mucho ayuda. Pero ¿sabes qué? Hay cosas, decisiones a veces que tienes que tomar en la vida que no están en ningún libro. Es para ti personalmente en el momento preciso. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a cometer, mira, muchos de nosotros hemos cometido errores. ¿Por qué? Por no estar conscientes de que hay alguien dentro de nosotros y que debemos oír esa voz. Entonces Jesús
necesitó ser dirigido, capacitado como hombre para realizar el plan de redención. Para realizar los milagros, Cristo tuvo el poder del Espíritu Santo para hacerlos. Porque Él se despojó a sí mismo, Él no venía, de hecho Él preguntó, acuérdate, ¿dónde pusieron a Lázaro? Etcétera. O sea, Él estaba limitado. Pero Jesús como hombre fue lleno del Espíritu Santo. Vemos que en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Él y se oyó una voz en el cielo, estoy citando Lucas capítulo 3, versículo 31, y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en Lucas 4, 1, mira lo que dice, después del bautismo, lo que sucedió. Jesús, ahora lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo dijo, vaya, porque la lógica es que ya tengo el Espíritu Santo, bueno, vamos a armar la iglesia, vamos a armar aquí, tú sabes, una fiesta. No, váyase a ayunar 40 días y 40 noches ya. Eso lo hizo el Espíritu Santo, lo guió. Y lo guió en todo. Pastor, pero si todos tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué le da tanta color? Yo sé que ustedes no lo dirían, pero alguien a lo mejor lo diría por ahí. Yo sé que eso es verdad. Porque todo creyente que realmente ha nacido de nuevo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero hay una gran diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Lo dice la palabra. Y hay una prueba acá en los Hechos con los apóstoles, pero eso no vamos todavía, si es que hay tiempo lo toco. En 1 Corintios 6, 19, dice la Escritura, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea que se cumple lo que dice la Escritura, que el que tiene a Dios, que el que es un hijo de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. O sea, no podemos ser guiados por nosotros mismos, porque de lo contrario, tú sabes cuál es la tendencia que todos nosotros tenemos como pecadores, es volver al pecado. Por eso una persona que se aparta, lo primero que hace, ¡fum!, se tira a la piscina con todo, con zapato y todo. Hay algo para ilustrar esta verdad de que tenemos el Espíritu Santo y que hay una diferencia entre ser lleno y tenerlo. En Efesios 5:15. Están aquí conmigo, ¿cierto? Y es bueno preguntar eso, ¿sabe por qué? Ustedes ya lo saben, el pastor Rafael se lo ha dicho 20 veces. El hecho de que a veces la mente se nos va, tráigala. Usted derribe todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque usted está escuchando palabra de Dios y el Espíritu Santo hablándonos, ¿cierto? Entonces derribe toda palabra que se levanta, toda imaginación, todo pensamiento, y tráigalo cautivo a la obediencia a Cristo. Mirad, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
si eran malos en ese tiempo, hoy día son perversos, horribles. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo yo puedo entender la voluntad del Señor? Que es la misma voluntad del Espíritu Santo. Pues sigo leyendo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. De la única manera que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios, y no solamente conocerla, sino tener el poder, la fuerza, la gracia, el denuedo para hacer la voluntad de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, porque muchas veces cuesta, son cosas que no están en nuestro alcance a veces, o sea, en nuestras fuerzas. Pero el Espíritu Santo, si estamos llenos de Él, pues Él va a propiciar que nosotros podamos obedecer, tal como lo hizo con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, hermano, aquí cuando dice no se embriaguéis con vino, usted dice, bueno, entonces yo tomo otra cosita. La lógica, ¿cierto? No, aquí lo que quiere decir con esto es que no te disipes con nada. Puede ser hasta una pastillita, puede ser internet, puede ser amistades, puede ser lo que sea. No vuelvas al desenfreno que causa el embriagarse con vino. Sinónimo de esto es todo lo que te aparte del Señor y te embota la mente, que tú no puedes razonar, ni menos puedes oír la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto dice, sed llenos del Espíritu Santo. Si leemos el contexto, veremos que este es un mandato constante, gerundio, no es una experiencia única en la vida. Porque hay quienes dicen, no, si ya yo recibí el Espíritu Santo y fui bautizado con el Espíritu Santo, sí, pero ¿y ahora qué? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué yo no veo a Cristo en ti? Quiere decir que hay que todos los días ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermano, entendemos que muchas cosas pueden operar en nuestra vida para que vamos disminuyendo esa relación con el Señor, y hasta podemos llegar a contristar al Espíritu Santo con nuestra actitud. Y un Espíritu Santo contristado, tú vas a ver que no hay una fluidez contigo, porque tú mismo has provocado eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, para que podamos ser entendidos cuál es la voluntad de Dios y cuál es la fuerza que tengamos para obedecer esa voluntad de Dios, es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hay una cosa que solo el Espíritu Santo puede a nosotros darnos la capacidad de soportar en medio de la prueba, problemas, dificultades, que a veces nosotros mismos las causamos, ojo, y a veces le decimos que Dios me mandó esta prueba. No fue una prueba. Una vez me decía alguien, yo me siento como Job, me decía, porque mira lo que me está pasando y esto. Sí, negro, pero tú causaste todo eso. Job no se metió en todos esos líos. O sea, si nosotros estamos pasando algo porque nosotros lo causamos, agache la cabecita, hermano, ore al Señor, tírese del piso, clame al Señor y usted va a ver cómo el Señor le va a dar esto que vamos a hablar ahora. En Efesios 1:13 dice la Escritura: hablando de Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, todos hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
que eso, todo cristiano, el que ha oído, el que cree, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira lo que dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Suena, sí, amén, pero no lo entendí, pastor. Las arras de nuestra promesa, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya está adquirida. Tú no tuviste que hacer nada, yo tampoco. Cristo pagó, hizo todo el Señor. Y eso es un hecho, es una herencia. Ya está, es tuya. Pero para la redención de esa, o sea, para que sea traída, o sea, que sea llevada a cabo, que yo la vea otra vez, que la reciba, hay algo, un tema, algo necesito yo. Y cuando dice que el Espíritu Santo no solamente es el poder de Dios, no solamente es la unción, no solamente es la gracia que te sostiene, no solamente el que te muestra a Cristo, sino que es también las arras de vuestra herencia. ¿Qué significa arras? Bueno, esto me dijeron a mí que significa las arras, que es una, tú sabes, de una promesa. Pero mira, las arras, según el diccionario, dice que es prenda o señal entregada. Ya fue entregado, el Espíritu Santo fue entregado en lugar de Cristo que se iba. Porque todos querían decir, no, Señor, pero ya manifiesta tu reino, como decía el pastor Rafael. Los discípulos no tenían idea y querían que se manifestara ahí mismo. Bueno, Señor, pero ¿cómo te va a ir, Señor? Y todo lo que prometiste y todo, espérate, yo voy a mandar uno igual. Mientras tú recibes todo lo que yo te he prometido, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin. Ok, pero es una prenda o señal entregada como garantía en algún contrato o alguna promesa. El Señor nos dio una promesa y nos dio las arras. Nos dio un símbolo, pero más que un símbolo, más que una idea, más que una promesa en el aire, es una persona. Es Dios mismo morando en ti, en mí, dándote testimonio de que eres hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para tener esta esperanza viva, pastor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. No, yo tengo comunión con Cristo. Imagínate, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y Él envió al mismo Espíritu que es igual a Él, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Y tú me dices que no necesitas el Espíritu Santo, sino que te relacionas con Cristo. No puedes relacionarte con Cristo si no es a través del Espíritu Santo. Te digo por qué. Porque aunque nosotros, para Dios, si nos morimos hoy, somos santos, justos, nunca hemos pecado, tú sabes, inocentes delante de Dios, todo eso. Pero mientras tanto, tú y yo estamos, tú sabes, con este cuerpo de carne, de pecado, que muchas veces se nos va el avión y un pensamiento, una mirada, cualquier cosa, unas palabras maldichas, pecamos delante de Dios. Entonces es imposible que Dios se relacione, tú sabes, si no fuera, o sea, no podemos obtener todo eso todavía hasta que no salgamos de este cuerpo de carne, hasta que nos soltemos en lo corrupto que hay en nosotros, en el tiempo de que la corrupción se vista de incorrupción y seamos transformados y seamos llevados con Cristo en el aire. Pero mientras tanto, hermano, necesitamos esa relación diaria con el Padre, con el Hijo, pero el único que la puede propiciar es el Espíritu Santo, porque tú y yo todavía estamos aquí en esta tierra, bendito el Señor. Cuando se manifieste el Señor, que eso ya viene bien pronto, entonces dice la palabra que seremos tal como Él, porque le veremos tal como es. Pero mientras tanto, solamente
tenemos aquí las arras, la promesa. Por eso la gente dice, pero ¿cómo tú? Si no, ¿qué hay allá? Tanto que vas todos los domingos, los miércoles y a estudiar discipulado y todo. ¿Qué onda? ¿Qué hay ahí? Claro, no pueden ver. Porque a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y tú has nacido de nuevo. Tú has visto lo que no se ve. Yo no he visto nada. Nunca he visto un ángel. Nunca he visto una manifestación, tú sabes, tremenda, sobrenatural, por sobre lo natural. No la he visto. Pero sí sé que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque hoy hablé con Él y el Espíritu Santo me da testimonio de que Él está conmigo. Hermano, el Espíritu Santo te da identidad. El Espíritu Santo te dice quién tú eres. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso, hermano? Pero pastor, es que a veces me siento tan solo. Negro, dobla tu rodilla. No hay otra, no hay nada más. No es que, pero muéstrame un libro. Sí, está bien. La Biblia, lee la Biblia, medita la Biblia. Pero hay algo más muchas veces que tenemos que hacer. Es humillarnos delante del Señor. Porque muchas veces hemos pecado. Muchas veces nos hemos contristado al Espíritu Santo. Algunos hasta incluso afrenta al Espíritu de gracia. Imagínate. Eso fuerte, fuertísimo. Al punto, hermano. No me meto para allá mejor. No. Para la próxima vez se lo doy. No, es que si no puedo terminar. Ya estoy por terminar. Entonces, ¿es posible vivir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo? No. Porque es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Dios. Es uno mismo. O sea, es tener a Dios contigo. Es imposible decir que soy cristiano si no tengo a Dios conmigo. Es solamente una idea, una filosofía que no tiene ningún poder frente al pecado y frente al enemigo. Pero cuando sí, tú sabes que está el Espíritu Santo contigo, tú puedes decir, como decía Pablo, después de haber aprendido tantas cosas y tantas dificultades y todo lo que él pasó, él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, ¿y por qué no dice en el Espíritu Santo? Porque Cristo y el Espíritu son uno. Y el Espíritu Santo no habla de sí mismo, no se glorifica a sí mismo. Él toma de lo mío, dijo, y lo hará saber. Él glorifica a Cristo para que veamos en Cristo, porque no hay en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo, porque Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Pero el Espíritu Santo no toma un rol preponderante, como decir, exclusivo. No. El Espíritu Santo toma de Cristo y Él nos revela a Cristo, porque en Cristo nosotros estamos seguros, porque yo estoy en Cristo, pero aún no se ha manifestado eso. Es una herencia, es una promesa, bendito el Señor. Ok, entonces no es posible. Yo anoté unas cositas también aquí, mira. Separado del Espíritu Santo, o sea, sin relación con el Espíritu Santo, sin comunión con Dios, que es con el Espíritu que está dentro de ti, todo lo que el Señor ha hecho en la cruz es solo una teoría y un conocimiento solamente. Porque cuando venga la prueba, cuando venga el problema, cuando venga la tentación, ahí tú vas a ver si realmente el Espíritu Santo está contigo. Porque va a decir, pero es que no tengo fuerza. Claro, qué lindo poder decirle al Señor, Señor, no tengo fuerza. Y el Señor te dice, qué bueno, negro, que me lo digas, porque ahí va lo mío. ¡Wow! Y el Señor te fortalece, bendito el Señor. Mira, si Dios nos manda en Gálatas capítulo 5 andar en el Espíritu, ¿cómo podríamos andar en el Espíritu si no tenemos comunión con Él? Porque andar en el Espíritu es oírlo y hacer y obedecer
al Espíritu Santo, tal como lo hicieron los apóstoles, tal como lo hizo Jesucristo nuestro Señor. Él anduvo todo el tiempo dirigido por el Espíritu Santo. Una iglesia cristiana sin la presencia del Espíritu Santo se basa solamente en teologías, actividades, esfuerzos humanos, pero no salva a nadie. Y esa iglesia no puede ser una iglesia de Cristo. Por eso, hermano, yo creo que es un tiempo de despertar. Los demás también despierten, hermano, porque solamente escuché 2 o 3 amén. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de volvernos a la senda antigua, soltar muchas cosas, mucha palabrenaria aquí en la mente. Hemos oído mucho internet, hemos visto muchas predicaciones extrañas, raras, que a lo mejor nos gustaron, y etcétera, etcétera. La única que vale y prevalece es la palabra de Dios, que permanece para siempre. La única, la única. Por eso, hermano, el salmista dijo en el Salmo 134:10, dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y en ese tiempo el Espíritu Santo venía a ellos, pero no estaba con ellos. Ellos tenían que ir al templo, ellos tenían que esperar por un profeta, ellos tenían que esperar los sacrificios. Bueno, mira lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es lo que necesitamos ahora, hermano. Ahora viene conflicto, la cosa está suave, está tranquila aparentemente, hermano, pero según la palabra del Señor, las cosas vienen fuertes. Viene tribulación. No estoy hablando de la gran, pero hay algunos que ya tienen tremenda tribulación, lo están matando en algunos países. Por tener una Biblia en Corea del Norte, los matan. Por hablar de Dios, de Cristo, los matan. Eso es tribulación. Y ellos permanecen aún con las arras de la promesa. Ellos están firmes porque tienen el Espíritu Santo. Si no lo tuvieran, hermano, ya hubieran claudicado hace tiempo. ¿Qué de nosotros, hermano, si viniera una persecución? Diga conmigo: ¡ouch! Hermano, por eso te digo, hermano, y lo digo porque Dios me está despertando a mí primero. Por eso yo te digo a ti: let's wake up. Despertémonos, hermano. Despertémonos. Y empecemos a buscar de vuelta esa presencia linda que te hizo llorar un día y que tú dijiste: no, eso ya pasó, son tiempos del principio. No. Pastor, tú citaste ahorita: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y haz las obras desde el principio. Entonces, hermanos, la Escritura dice en Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Si el Espíritu... Por eso, hermano, ahora yo he entendido, he llegado a entender por este versículo, por qué un cristiano puede andar triste. ¿Por qué un cristiano puede decir: no, nada me sacia? Nada me sacia, no, tengo una tristeza que es grande, tremenda, y nada te puede ayudar. Porque el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros nos anhela celosamente. Te dice: negro, no, y te está redarguyendo. Y esa tristeza que dice la palabra del Señor, que viene de parte de Dios, es para salvación. Es para que te arrepientas, para que te espabiles, para que te pongas las pilas y digas: ya basta de seguir jugando a ser un cristiano, y ahora voy a ser realmente un cristiano de verdad. Voy a seguir a mi Señor, porque si viene un tiempo duro y yo no estoy con Cristo bien firme, yo no estoy, tú sabes, anclado bien en la roca que es Cristo, y no tengo esa relación con el Espíritu Santo que me está mostrando a Cristo todos los días, yo voy a sucumbir, hermano. Y tú vas a sucumbir también. Así que, hermano,
Este mensaje tiene que ver eso, despertarnos. Nos damos cuenta entonces, hermanos, si el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Cuando descuidamos esta relación, tú y yo notamos, hermanos, que hay tristeza. Si estás en pecado, con mayor razón. No hay vuelta, o sea, no es que al Señor se le va a olvidar mañana. No, o pasado, o no, voy a dejar de ir a la iglesia un mes y entonces voy a orar. No, cuando vengas a orar, el Espíritu Santo que te está esperando en ese momento te va a recordar lo mismo que tú dejaste pendiente hace un mes atrás. Arrepiéntete, es lo que Dios te está diciendo. Entonces debemos arrepentirnos de haber contristado también al Espíritu Santo. Pastor, antes yo sabía que el Señor me guiaba porque veía cómo me iba, tú sabes, todo cuadraba bien, todo bien y tenía un gozo, todo bien, estaba todo bien. Pero ¿qué pasó? Que con nuestro pecado o con una persecución o un problema, deuda o lo que sea, nos apartamos del Señor, decimos, Señor, permíteme, voy a dejarte ahí un ratito en pausa porque voy a resolver mis problemas yo. Bueno, cuando tú haces eso, estás contristando al Espíritu Santo. Y por haberlo contristado, es que te sientes que ya las cosas no te están saliendo bien. No tengo poder, no tengo fuerza. No puedo con este vicio, no puedo con esta tentación, no puedo. Señor, pero tu palabra dice que tú me hiciste libre. ¿Pero por qué no puedo ser libre? Porque precisamente hemos dejado el primer amor a Dios. Y Dios aquí en la tierra, en ti, es el Espíritu Santo al cual has contristado. Vamos a dejar esto hasta aquí porque la verdad que lo único que puedo añadir, hermano, es que sin Él, Jesucristo dijo, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Separado de Cristo es lo mismo que separado del Espíritu Santo. Y tú te puedes separar. Por algo el Señor dice, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. El Señor, el Espíritu Santo no se ha ido, pero tú lo has contristado y el Espíritu Santo no te habla. Y si te habla, estás tan metido en otras cosas que ya no oyes la voz del Espíritu Santo. Tú dices, Señor, ¿y por qué no me habla? No, yo te he estado hablando. El problema es que tú estás muy embebido con tus cosas. Amén. Hermanos, vamos a tomar. Ok, aplaudámosle al Señor. Amén.